Hola, hoy vamos a conocer nuestro Shanren Miles GPS, este equipo muy interesante que nos ha llegado y que además tiene una novedad maravillosa. Esa novedad es puntualmente el estimador de potencia. Hoy no se va a necesitar un potenciómetro para tener un aproximado de la potencia que estamos moviendo con los sensores con los que contamos normalmente. Sabemos las restricciones presupuestales que implica la compra de un potenciómetro, pero el Shanren Miles, por un presupuesto muy bajo, nos va a permitir aproximarnos de una manera cercana a la potencia que estamos moviendo. Así que vamos a conocer un poquito nuestro Shanren Miles. Bueno, sobre el Shanren Miles vamos a dar unos datos básicos. Lo primero es que tenemos tres botones aquí. Aquí está el botón de arrancar la actividad. Este es el botón de vuelta, ¿sí? Y el de encender y apagar el equipo. Y este es el de cambiar pantallas. Y una utilidad bastante importante, sobre todo para personas que usan el dispositivo en modo nocturno. Y es la posibilidad de encender y apagar una luz trasera a través de Bluetooth. Una luz trasera, obviamente, que también tiene que ser de la marca Shanren. Digamos una utilidad, podríamos decir, interesante, pero no necesaria o que no es indispensable para el corredor. Tiene 22 horas de uso para el GPS, lo cual es una duración promedio entre los equipos que existen en el mercado. Pesa 65 gramos. Resiste digamos es compatible con Bluetooth y con ANT Plus. En casi todos los dispositivos sirve Bluetooth y ANT Plus, menos en el potenciómetro, porque en el potenciómetro solo se maneja a través de ANT Plus. Cuenta con GPS y también con la tecnología GLONASS, que es digamos otro sistema de georreferenciación, y adicionalmente su pantalla es de 2.1 pulgadas. ¿Qué elementos tiene? Como les decía, los básicos son velocidad, obviamente, cadencia, frecuencia cardíaca, elevación, pendiente, distancia, la capacidad de dar vuelta o de establecer vueltas dentro del recorrido, temperatura. Cuenta con también la posibilidad de guardar, obviamente, las actividades en formatos .fit. Y pues bueno, adicionalmente tiene esta gran opción que les indicaba, que es la estimación de potencia. Estos son elementos que contiene este equipo, que como les digo es una novedad muy interesante. Así que vamos a encenderlo para ver cuáles son sus características, cómo se configura y adicionalmente las opciones que nos muestra en pantalla. Bueno, aquí tenemos nuestro equipo, como pueden ver. Aquí aparecen las distintas opciones. Aquí está recién encendido. Tiene un bip bastante fuerte, que también se puede, digamos, quitar o mantener. Aquí depende como ustedes lo quieran, pensando que en términos de la ruta, estas alarmas o estos sonidos pueden ser útiles, ¿sí? Para atender a los cambios o las acciones o funciones que le demos al ciclo computador. Entonces aquí vemos las tres pantallas. Ahí nos aparece pantalla 1, pantalla 2 y pantalla 3. Vemos la pantalla 1 de manera clara, en donde aparece cuánto hemos recorrido en tiempo. Aquí aparece los kilómetros, la cadencia, la frecuencia cardíaca y la velocidad. Digamos es la pantalla básica. Adicionalmente aquí aparece la pendiente, aparece la altura, aparece la potencia y aparece la potencia normalizada. En estos dos nos va a lanzar ya sea la del dispositivo por un lado, o ya sea la de estimación de potencia. Aquí se mantiene la velocidad, la velocidad frecuente. Y adicionalmente aquí aparece el balance izquierda-derecha en caso de que tengamos potenciómetro. Bien, estas son las tres pantallas. Lo importante que hay que señalar aquí, bueno, aquí aparece la señal GPS, está la hora, está la temperatura y está el indicador de batería. Algo que es fundamental tener en consideración con este equipo es que las pantallas pueden ser cambiadas y pueden ser configuradas a través de la app de Shanren Sport. Esto es muy importante porque normalmente en algunos equipos la configuración de pantalla se hace en el mismo equipo, pero la ventaja de este Shanren es que nos va a permitir poner los datos de manera personalizada, como les digo, en la app de Shanren.
sí hay algo que también hay que señalar y que es muy importante y es que los datos en pantalla, pues como les indiqué, pueden ser establecidos a través de la app y organizados en el orden que uno quiera, que la pantalla uno esté en el orden que uno desee, la pantalla 2 en el orden que uno desee y la pantalla 3 en el orden que uno quiera. Bueno, respecto a la personalización de pantallas hay que señalar algo importante y es que no se puede hacer de manera caprichosa, sino que cada uno de los cuadros está destinado para hacer algo puntual. Por ejemplo, este primer cuadro está establecido para tiempo de movimiento y pendiente, solo para esos dos datos, este de aquí para la distancia recorrida y la elevación en la que nos encontramos. En este podemos establecer cadencia, potencia, ya sea la estimada o la real, y adicionalmente el balance izquierda-derecha, obviamente señalando solo izquierda a este lado, para el potenciómetro, por supuesto. Y en este lado aparece la frecuencia cardíaca, la potencia normalizada y el balance izquierda-derecha. Se puede usar para eso estos cuadritos, ¿sí? Entonces hay que tener eso en consideración. Y aquí abajo pues nos aparece la velocidad y la vuelta. Este indicador de aquí nos va a decir en qué vuelta nos encontramos dentro de el recorrido cuando estamos manejando el ciclocomputador. Después de haber visto eso, el ciclocomputador va a pasar por una prueba supremamente importante. ¿Cuál va a ser esa prueba? Contrastarlo con un potenciómetro. Así que nos fuimos a la ruta y fuimos a probar el contraste entre el Shanren Miles y un potenciómetro real de una bicicleta de ruta. This call is now being recorded. Bueno, nos fuimos con los dos potenciómetros, con el estimador que lo tenemos en nuestro Shanren, y también nos fuimos con un potenciómetro ya de bielas, ¿sí? De dual además, como para mayor precisión, y probamos un poco los datos. Estos datos ustedes los encuentran allí en pantalla y los pueden ver, y son bastante importantes porque vemos una similitud muy grande. Como pueden ver aquí, la duración es similar, ¿sí? La distancia es la misma. Y fíjense que en kilojulios aproximadamente, ¿sí? Se acerca el dato. Da más kilojulios lo que se grabó o el archivo .fit grabado con el potenciómetro real y da 905 kilojulios lo grabado con el estimador de potencia. Bien. Y adicionalmente aquí aparece la potencia media en vatios, ¿sí? Esta es la estimada, esta es la real, tomada con el potenciómetro. Ven la cercanía, está muy, muy cerca. Y bueno, ahí están los datos adicionales, pero este dato y adicionalmente los de la potencia normalizada, que no nos salen en este gráfico, pero la potencia normalizada también salieron realmente muy, muy cercanos con una variación aproximada de 4 a 5 watts, ¿sí? Lo cual es bastante interesante porque al final de cuentas, digamos, en todo el recorrido, lo que vemos es que hay una aproximación muy, muy cercana entre el potenciómetro real y el estimador de potencia, considerando que con mayor distancia, digamos, con una gran cantidad de kilómetros acumulados, pues el dato se va a tratar de acercar lo más posible. Cuando se reduce el tiempo, por ejemplo, en 20 segundos, 30 segundos, ya vamos a ver eso, obviamente las diferencias van a ser mucho más amplias entre el estimador y el indicador de potencia como tal. ¿Qué es importante también que lo encontramos? Aquí hicimos el cálculo con la aplicación Golden Shira, que se usa mucho para llevar control de entrenamiento y demás. Y lo interesante del Shanren y que, digamos, no aparece, digamos, en otros ciclocomputadores, es que nos permite arrojar datos relevantes de cara a llevar el control del entrenamiento como si tuviéramos potencia. ¿A qué datos nos referimos? Al TSS, al IF, al ATL, al CTL, al TSB. Es decir, nos permite hacer aproximaciones también con base en potencia, porque como el archivo .fit bota estos datos, nos va a servir para subirlo a Training Peaks,
nos va a servir para subirlo a Golden Shira, nos va a servir para subirlo a cualquier otro programa de control de entrenamiento que usemos, ¿sí? Porque nos va a dar datos aproximados de cuánto fue la fatiga aguda, cuánto fue la fatiga crónica, etcétera, medida en un estimado de vatios, ¿sí? Y como pueden ver es más o menos cercano. Entonces esos son elementos muy, muy importantes que hay que tener en cuenta y que nos parecen muy novedosos del caso del Shanghai. Aquí vemos los datos en general también. Fíjense que en velocidad y en cadencia los datos son muy similares, pero aquí queremos ver esto. Se puso a prueba también, por ejemplo, con los saltos. Recuerden que el color magenta es el estimador y el azul es el potenciómetro. Y fíjense que evidentemente donde hay picos, para el estimador es muy difícil porque obviamente no está sintiendo el contacto. ¿Sí? La potencia se mide con el contacto, con la velocidad, con la fuerza que se imprime, pero el estimador no tiene esa capacidad, sino que hace un cálculo matemático a partir de la cadencia, la velocidad y la pendiente que se esté usando para arrojar el dato. Entonces, es muy importante ver que donde hubo saltos, el Shanghai no respondió necesariamente de manera inmediata, pero en general, si uno hiciera una extensión del dato, podrá ver que con algunas variaciones la estimación no es nada imprecisa. Digamos, hay una cercanía, puede haber un desfase por momentos de 20 a 30 watts, pero es una estimación bien interesante. Sí hay que señalar que por momentos en el plano puede llegar a subestimar un poquito la potencia y tal vez en las subidas puede sobreestimar la potencia por unos 15, 20 watts, pero pues uno más o menos puede tener una noción de en qué zona de potencia se encuentra para realizar el entrenamiento por potencia gracias al estimador de potencia del Shanghai, ¿sí? Considerando, insisto, nuevamente un elemento importante y es que es un estimador, ¿sí? ¿Por qué? Porque la potencia se mide por el impacto, por el contacto, por la fuerza de deformación que se da. Aquí hay un dato importante que es el W-balance. ¿Sí? El W-balance es como la batería que tiene el ciclista en función con su FTP o con su umbral funcional de potencia. Y fíjense que hay una cierta similitud, evidentemente es mucho más profunda, es mucho más profundo el W-balance, por ejemplo, del estimador, que puede estar en el marco de asuntos de configuración puntuales. ¿Qué es el W-val? Como sobreestima, por ejemplo, como aquí sobreestimó un poquito en su vida, ¿sí? Entonces pareciera que estuvimos más tiempo por encima del FTP, ¿sí? O sea, que se hizo más gasto por encima del FTP, pero lo real es que no se hizo tanto gasto en ese espacio. Y aquí pasa un poco similar, aunque parece que el ritmo en este segundo espacio fue mucho menor. Pero aquí de hecho fue un poco el contrario. ¿No? Pero de todas formas, volvemos a lo mismo que en general, ¿sí? Donde hubo movimiento, pues hay como una especie de reflejo, una especie de espejo, cierto paralelismo entre los dos datos. Y pues bueno, velocidad aquí y cadencia aquí también muy similares. En algún momento se habrán perdido algunos sensores. Bien, aquí hay una gráfica muy similar, pero con mucho más detalle para que lo vean más de cerca. Nuevamente aquí está la potencia, ¿sí? Y aquí está otra vez el W-bar. Bien, entonces, hemos puesto a prueba este Shanghai en la calle, ¿sí? Y lo que podemos ver y lo que podemos concluir es que es un equipo muy interesante, ¿sí? Porque nos da datos aproximados, ¿sí? Evidentemente no podemos pedirle a un estimador que calcule la potencia puntual, porque si no, pues no habría potenciómetros, pero cumple muy bien su labor, nos entrega el dato en vivo y en directo, y eso nos permite hacer un estimado, un cálculo más o menos de las zonas de potencia en las que deberíamos trabajar, y adicionalmente nos va a entregar datos muy, muy relevantes de cara al entrenamiento. Es decir, podemos hacer cálculos relevantes alrededor de nuestra temporada, de nuestra planificación, sin necesidad de tener un potenciómetro y con datos de intensidad
del esfuerzo, con datos de acumulación de fatiga, ¿sí? Que es el famoso TSS, y otros elementos adicionales que cuando los comparamos en el dato que nos dio el potenciómetro y en el estimador, se aproximan mucho a largo plazo. Es decir, cuando hace el cálculo general por la potencia normalizada, por la potencia media, etcétera, pues el dato se acerca mucho y nos permite dar cuenta de elementos muy, muy importantes de nuestro entrenamiento sin necesidad de tener un potenciómetro. Bueno, hemos visto entonces el Shanren Mais, lo hemos sacado a la calle, hemos visto un poco la ponderación entre los datos, ¿sí? Entre el dato de un potenciómetro real y este estimador de potencia, viendo que hay ciertas similitudes, que a largo plazo finalmente los datos logran tener cierta similitud y hay cierto paralelismo, por ejemplo, cuando se hacen esfuerzos y demás. Entonces, es un equipo muy interesante, sobre todo para quienes no quieren gastar en un potenciómetro, pero les interesaría, por ejemplo, datos adicionales como la fatiga, como la intensidad funcional, que les interesa incluso saber el dato de más o menos cuántos watts están moviendo en relación con el esfuerzo que están haciendo, solo con un sensor de cadencia, un sensor de velocidad y los datos bien ingresados dentro del ciclo computador. Interesante hallazgo entonces, recuerden que lo pueden conseguir en nuestra tienda, abajo encuentran los datos y encuentran dónde contactarnos para que puedan adquirir este Shanren Miles.